Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del Club Selecto. El día de hoy estoy con Daniel Torres, es mi barbero personal. Dani, preséntate un poquito ahí, como qué haces acerca de toda tu vida. Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Daniel Torres, tengo 30 años eh, y ya, soy barbero. Bueno, Dani, vamos a empezar un poquito hablando acerca de cómo empezaste a ser barbero, cómo nació esa iniciativa. Bueno, Cami, esa iniciativa empezó hace 20 años más o menos. No, espérate. Otra vez, otra Corte, vez. corte, corte, corte. No, Es que otra hace vez. 20 años, hace 10 años, que sí, no. Tenía 10 años, empecé a trasquilar. Dale, dale. No, hágale. Bienvenidos a un nuevo episodio del Club Selecto. El día de hoy estamos con Daniel Torres, es mi barbero personal. Hombre, Dani, presentate ahí como suave. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, primero que todo, buenos días, Cami. Gracias por la oportunidad de estar acá. Tengo 30 años, llevo aproximadamente 10 años ejerciendo en la barbería. Y nada, pues soy un apasionado por eso, me gusta lo que hago y aquí vamos, dándole. Dani, excelente, parce, la verdad. Vos sabes que yo creo que yo vengo aquí hace por ahí 5 años o 4 años. La verdad, parce, yo soy una persona que valora mucho el trabajo y realmente el trabajo que vos haces es magnífico. Pues a mí me gusta mucho como utilidad y por ende, pues por eso sigo viniendo. Qué bueno. Pero Dani, ¿cómo empezaste vos con este tema de las barberías? Bueno, Cami, pues yo empecé, como te decía, hace aproximadamente 10 años. Sí, Todo surgió con la necesidad como de no depender de una empresa para trabajar, como de aprender a rebuscármela por mi propia cuenta, ¿me entendés? Entonces, desde ahí nace como esa necesidad de yo aprender a hacer algo y también con el ejemplo de mi mamá, o sea, es que mi mamá pues sí. también es emprendedora en el ámbito de la belleza, entonces ese fue como mi ejemplo, como mi referente a seguir y Dani, ya por ahí me dejé ir. Dani, vos sos de acá de Medellín, vos viviste primero en qué barrio, porque vos sos criado en un barrio, ¿sí? O que vos sos Sí, criado sí, melo. soy del gueto. Sí, Soy del del gueto, gueto. Cami, sabes que yo me crié en la Comuna 13, Sí, nací pues como tal en la Comuna 13, en el barrio 20 de Julio. Digamos que mi infancia pues fue una infancia tranquila, por decirlo así, o sea, una infancia feliz. No teníamos muchos lujos, pero era feliz pues como con lo que parce, tenía. ¿cómo era, cómo era ese barrio? O sea, jugabas, me imagino, fútbol todos los días. ¿Cómo fue esa crianza ya en ese barrio? Porque me imagino, en esa época era un barrio delicado, pues, Sí, era un sí, barrio maluquito. claro, Cami, no, o sea, yo tengo recuerdos felices y recuerdos no tan felices en realidad. Sí, sí. Mm, los momentos que yo más recuerdo así de felicidad en mi barrio era todos los días jugando fútbol, nos íbamos a coger mangos, a un palo de mango, nos íbamos a tirar charcos, o sea, hacíamos las locuras que uno hace de niño, pues, ¿me entendés? Pero Sí. también ya está el otro contraste, lo que yo vi en el barrio, que es lo que tú dices, o sea, un barrio muy peligroso, un barrio donde se vivió mucha violencia, muchos asesinatos. A mí me tocó vivir todo lo que fue la Operación Orión, o sea, eso a mí me marcó, porque o sea, vos desde niño te tocaba ver cosas que un niño normalmente no tiene por qué vivir, ¿me entendés? Sí, Dani, Entonces, ese mundo de violencia, porque lo podemos llamar violencia, todo ese tema del microtráfico y todas esas cosas, voy a mencionar algo muy importante y es, eso marca de niño, o sea, sí, eso tiene repercusiones, pero como puede ser una dificultad, eso también te impulsó a salir de allá, me sí. imagino. Bueno, Cami, digamos que el hecho de que tú te críes en un barrio así, tienes dos opciones, o coger el camino de las armas y la violencia, o apartarte de ese camino y tratar de sobrevivir en un barrio donde no hay muchas oportunidades, donde realmente se trabaja con lo que tus papás se puedan aportar y muchas veces la economía no ayuda pues como para tener otro tipo de oportunidades, entonces me tocó como esperar ahí, aguantar ahí. Eh, y ver muchas cosas, incluso dejarme influenciar en ciertos momentos de mi vida
por la misma violencia, por las mismas armas, entonces uno se empieza a involucrar con ese tipo de personas, ¿me entiendes? Uno se empieza como a meter más en ese mundo, pero siempre pues soy un angelito que fue mi mamá, que fue la que me sacó del barrio, la que me dio una oportunidad como de empezar otra vida diferente, de no criarme ahí y no seguir esos pasos. Dani, es importante el tema de la mamá porque es una mamá muy emprendedora. Es Sí, increíble, parce. No sé, me permitís hablar un poquito acerca de tu sí, mamá, sí, que muy pronto también la vamos a tener, porque es una señora pues de admirar y que como a ti y a tu hermana, o sea, es una berraca y lo sacó adelante. sí, sí, Es una tesa. total, de admirar 100% a mi mamá, Camila. Mi mamá es como el polo a tierra mío realmente, la persona que me ha ayudado como en, todo, en mis momentos difíciles, en mis momentos duros, ella siempre la que estaba ahí apoyándome. Entonces le doy muchas gracias a ella, Cami, en realidad, por las oportunidades que he tenido. Y si no fuese por ella, pues quizás no estaría acá contando la historia, estaría en otro mundo, viviendo otro tipo de cosas. Entonces, nada, gracias a Dios estamos acá. ¿Verdad? Dani, pasemos al colegio. Vos estudiaste por allá mismo, por San Javier. Sí, sí. ¿Cómo fue ese tema de estudiar en un colegio con esas amistades, con esas influencias? Y aparte, ¿cómo empezó también en bachillerato? No sé cómo te empezaron a gustar como el tema del corte de cabello. Hablemos de esos temitas. Bueno, Cami, pues digamos que yo fui más bien plaguita en el colegio, en la Sí, escuela, pues fui muy plaguita dentro de lo normal, hacía mis travesuras, bien. Habían épocas, Cami, en las cuales ni siquiera podíamos ir a estudiar por el mismo tema de la guerra, la violencia. Entonces, yo me fui como criando así y tal. Con el paso del tiempo, Cami, en la primera me fue pues bien, o sea, me fue bien, yo ya empecé pues como en la secundaria, de ahí sí ya empecé pues como un poquito de para atrás, Cami, por el mismo tema que te comento, o sea, vos te creas en un barrio muy pesado, en donde quizás coges malos hábitos, malas amistades que te mal influencian, entonces llegué, llegué a un punto pues del bachillerato que estaba muy indisciplinado, o sea, no estudiaba por hacer otro tipo de cosas, estaba cogiendo malos hábitos, entonces fue un momento difícil también en mi vida, por decirlo así, donde no tenía como un enfoque o algo claro de lo que quería y me dejaba influenciar o me dejaba llevar por muchas cosas. Pero siempre pues ahí teniendo pues, el acompañamiento de mi madre, de mi familia, el apoyo, siempre lo tuve en realidad, pero bueno, por circunstancias ajenas, las cosas se fueron desenvolviendo así. Dani, el tema de, de la violencia en el barrio, pues sí, fue notorio, pero es muy bonito porque básicamente, o sea, se puede decir que tu inspiración de cierta manera puede ser tu mamá en este tema de salir adelante, de, de construir familia también. Sí, sí, Vos verdad. tenés un hijo, vos tenés Sí, un hijo. tengo un hijo de 8 años, gracias a Dios. Una persona que amo mucho, es mi vida también, mi inspiración, mi motivación. Entonces, sí, por el lado de mi madre, Cami, pues ella siempre me inculcó cosas buenas, hacer las cosas bien, trabajar honradamente, eh, ser honesto, trabajador. Entonces, por ese lado, Cami, no tengo nada que decir en cuanto a eso. O sea, yo empiezo pues como tal ya en una parte de mi vida a ser más maduro, a crear más conciencia y a raíz de eso, a raíz de mi hijo también me nacen muchas necesidades de salir adelante, de depender de mí mismo, de no trabajarle a nadie como tal, de ser un emprendedor, un berraco. Entonces siempre pues como con esa mentalidad desde que empiezo a coger una madurez en mi vida, pero hubo ese antes en donde estaba yo desenfocado, ¿me entiendes? No sabía qué quería en realidad. Dani, tú tuviste el hijo a qué edad? Dame, yo tuve mi hijo a los 23 años. A los 23. Sí, a los 23 años Entonces, pues, y el papá. se puede decir que fue un antes y un después, ¿ok? Sí, fue un antes y un después porque también fue algo que me hizo aterrizar a mí mucho en la vida acá. Fue algo que me sentó mucho, que me puso a pensar, no, yo ya tengo una responsabilidad muy grande, ya no puedo hacer lo mismo de antes. Yo tengo que asumir mi responsabilidad como hombre, ser un buen papá, ser responsable y cumplir con lo que me corresponde y listo, vamos allá. Listo, Entonces, entonces te graduaste del colegio, ¿sí o qué? ¿Y qué sí, empezaste a hacer?
Bueno, yo me gradué del colegio Cami, como te decía antes, no era como tan disciplinado para el estudio, Cami era más bien indisciplinadito, entonces yo dije, o sea, listo, si por ahí no me va a dar, yo tengo que buscar algo que me guste y empezar a desempeñarme en eso. Entonces, yo desde muy peladito empecé a trabajar. Yo salí del colegio y me puse a trabajar. Lo primero que trabajé Cami fue en un almacén de ropa, me Sí, acuerdo, a los 18 años. Ahí me di cuenta que era bueno para las ventas. Entonces yo vendía ropa, pero entonces yo me di cuenta que era muy bueno, estaban vendiendo y ahí me empecé a ir. entonces trabajaste en el centro o en un En un almacén. almacén, ese almacén se llamaba Swing, Sí, Swing, y ahí vendían pues mucha ropa de marca, americanino, Chevignon. ah, listo, listo, Entonces listo. ahí me iba súper bien, cogí mucha experiencia. Eh, Luego de ese trabajo, terminé trabajando en un call center. Sí, En un call center. Ahí en ese call center duré como 3 años también trabajando, me fue muy bien, en lo mismo, vendiendo por teléfono. Era más diferente, pero igual me gustaba. O sea, siempre me di cuenta que tenía como esa habilidad para las ventas, de convencer a la sí. gente. Pa hablar, la habilidad Eso para sí, para hablar, hablar, como para buen hablar. antioqueño, pues. Epa. Entonces, bueno, ahí terminé siendo supervisor y todo en el call center. O sea, Sí, yo sin bachillerato. sí, sí, sí. No, perdón, yo tenía el bachillerato y todo, tan, y terminé siendo supervisor y todo, me ganaba un buen salario, o sea, Sí, sí, sí. yo ganaba como un profesional en ese momento, entonces Parce, yo súper contento y bueno, ahí listo, ya empieza entonces, la historia. listo, entonces, ¿cómo comenzó esta historia? Este proyecto que Este tenés. proyecto, bueno, cambia. Ahí a mí en ese trabajo me echaron. Sí, Yo cometí un error operativo y la decisión fue terminarme el contrato y yo con el dolor en el alma pues porque yo tenía muy buena estabilidad económica y todo, yo dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, yo no quiero vivir más este proceso de estar en una empresa trabajándole a alguien. sí, Eh, yo quiero hacer algo, o sea, algo por mí, algo que yo lo pueda hacer, que me guste, que yo lo disfrute, que yo dependa de mí mismo. Entonces, viendo como el ejemplo de mi mamá, yo dije, listo, vamos a meternos por el lado de la belleza. Entonces sí, empecé a estudiar barbería. Me metí en el tema de la barbería, me empezó a gustar mucho, me empezó a gustar, lo estudié, me apasioné, la práctica, todos los días en la escuela, trasquilaba como un berraco, eso sí, 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 sí. sí, trasquilaba como un berraco. Entonces, entonces bueno, ahí empezó pues como la historia, como de esa necesidad, ¿sí me entendés? Como de no quedarme como buscando empleo, sino como, o sea, yo tengo el ejemplo de mi mamá, que ha sido una emprendedora, entonces yo voy a seguir el ejemplo, ¿sí me entiendes? Yo me voy a contagiar de lo positivo. Entonces ahí arranqué, estudiando, y bueno, ahí ya se me presentó pues como la oportunidad de cambio. Yo casi no tenía experiencia, o sea, nunca, yo salí de la escuela de barbería y no había tenido la experiencia de trabajar en una barbería. Sí, Entonces, en la escuela fueron a decir que necesitaban barberos, sí, una sí, sí, barbería en Laureles. Entonces yo fui a la entrevista, eran dos dueños, los dueños no tenían nada que ver con la barbería, eran sí, personas que tenían sus trabajos normales, sus empleos, pero por emprendimiento decidieron tener una barbería. Entonces, imagínate, pues yo sin experiencia, apenas saliendo recién graduado de la escuela, todo, sí, eh, fui a la entrevista con ellos y ¿cómo te parece? Que al yo hablar con ellos en una entrevista, ellos me dicen, vos tenés como el potencial para administrar la barbería. sí, sí, sí. Administrar la barbería. Y yo, ¿cómo así administrar la barbería? Y yo, ya apenas voy a coger experiencia, todo. Es que sí, es que, o sea, nos convenció mucho la forma en la que nos hablaste, la Te expresaste seguridad, bien, te me expresé expresaste bien. bien, todo lo demás. Y la verdad, nosotros queremos que estés en la barbería administrándola. Sí, Entonces yo dije, wow, o sea, qué oportunidad se me está presentando, administrar una barbería, coger la experiencia en esa misma barbería, aparte de tener la experiencia de administrar, de cómo se lleva un negocio, de cómo se lleva una barbería, eso fue lo que me abrió la puerta claro, y lo a que me tener abrió los ojos. a tener el negocio que hoy tenés. Porque Exactamente. entonces vos cuánto tiempo trabajaste ahí en esa barbería. Bueno, yo en esa barbería trabajé 3 años. Trabajé 3 años, Cami. En ese tiempo, pues el valor del corte no era muy alto, entonces yo ganaba la mitad de lo que me hacía. Eh, Era complicado porque en ese entonces ya tenía mi hijo, tenía una responsabilidad, entonces
no alcanzaba para mucho, la verdad no alcanzaba para mucho Cami, se llegaba a final de mes con mucho apuro, con necesidad, entonces, pero siempre, siempre yo con la constancia, con la disciplina, yo estaba como muy metido en ese mundo, yo no me quería apartar de eso porque ya había experimentado otras cosas en mi vida que no me estaban llevando a nada bueno, ¿entendés? Sí, Dani, Entonces, Dani, vos tocaste el tema pues sí, de que antes el corte no era bien pago, incluso antes la gente, pues, ¿cuánto podía costar valiendo un corte? 12.000 en ese tiempo en un valía tiempo, 12.000, sí, 12.000, luego subió a 14, y así se fue y yendo. así se fue yendo, Pero pues, lo que yo quiero y lo que te quiero preguntar es, parce, realmente la incidencia económica del país puede afectar o sea, también afecta tu bolsillo. ¿Qué decís vos? digamos que sí, Cami, o sea, la economía del país como tal repercute pues a nivel general, porque si no hay una buena administración de los recursos, o un buen presidente, un buen líder que genere empresas, que ayude a los empresarios, que la economía se mantenga estable, digamos que eso también nos repercute a nosotros. Sí, Sí, porque nosotros vivimos del día a día, ¿entendés? Del cliente que va, del extranjero que nos visita, del vecino, de los que nos recomiendan. Entonces, si la economía en general no está bien, como tal también nos vemos afectados por eso. vos mencionaste los extranjeros. Acá vienen muchos extranjeros, ¿sí o qué? Sí, sí, Sí. bastante, bastante. Acá ya, mejor dicho, acá han pasado por ahí más de 20 nacionalidades ya por la barbería, gracias a Sí. Dios. Y, gracias ¿Y a qué te Dios. dicen del trabajo? O sea, del trabajo aquí en Colombia, o sea, de tu trabajo. Bueno, Pues a comparación con el resto del mundo, porque son personas que vienen de otros países. sí, sí. Bueno, te voy a contar la experiencia que he tenido en cuanto a eso y lo que me han manifestado los clientes. Sí. Yo he atendido clientes que han vivido en el extranjero, que han vivido en Estados Unidos, en Miami, en varios países. Y ellos me dicen que la calidad del servicio que yo ofrezco con relación al precio, o sea, está súper bien. O sea, Sí. yo voy, mejor dicho, volando. Sí, sí, ¿Me sí. entendés? Porque en otros países, o sea, te ofrecen un servicio, un corte, ni siquiera te lavan el cabello y listo, ya, chao, el que sigue. Sí. Yo me enfoqué pues más que todo en eso cambio, o sea, como no dar un corte de cabello ya, sino no ofrecer una experiencia, ¿entendés? Ofrecer una experiencia sensorial, olfativa, relajante. Entonces eso es lo que ha marcado la diferencia y creo yo pues que la mayoría de clientes que yo he atendido se han ido muy satisfechos con el servicio y han recomendado la barbería porque esos clientes han llegado es por Google Maps. Yo tengo Sí. la barbería en Google Maps, entonces la mayoría llegan es por ahí. Ellos buscan barbería cerca, entonces estamos ahí punteando porque tenemos buena calificación, buenas reseñas. Estás en un muy buen sitio. Sí, estamos en un muy buen sitio, en un sitio central donde vos puedes llegar, parquear tu vehículo o llegar fácilmente caminando. Entonces, la verdad, pues las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar y si tienen la oportunidad de venir a la barbería, todos bienvenidos, a los vamos a atender con mucho amor y los vamos a dar bien, bien bonitos. Es importante esa calidad humana que vos tenés. Hombre. Realmente yo creo que el barbero es como el médico, pero a nivel de la belleza. Y es que para uno en la barbería viene y se desahoga. Sí, No, ¿sí o qué? literal, Cami. ¿Cuántas veces, hombre, aquí hemos tratado temas de todo, ¿no? De todo, acá hablamos de todo. Sí, Empresariales, políticos, religiones, mejor dicho, uno aquí de viene y amores, de sí, desamores, también. de traiciones, de felicidad, de negocios, no, de todo, acá hablamos de todo y yo creo que a mí que eso es también lo más bonito de este trabajo, bro, o sea, la oportunidad que vos tenés de dialogar con el cliente porque vos lo tenés ahí sentado en tu silla, o sea, cómo no vas a generar esa cercanía con el cliente, esa empatía de preguntarle cómo está su vida, cómo va todo, qué le ha pasado, qué negocios tiene en mente, qué me puede aportar el cliente a mí, qué le puedo aportar yo al cliente, ¿cierto? Entonces, uno muchas veces también juega ese papel de amigo, de psicólogo, de la persona que lo escucha, ¿me entendés? Que le pueda dar un consejo, que la misma persona también le pueda dar un consejo a uno, entonces aprende uno del cliente y el cliente aprende de uno, y eso es lo que a mí me gusta de ese trabajo. Pero es muy bacano, es muy bacano. Pero bueno, listo. ¿Cómo empezó el proyecto de Daniel, de tu barbería ya, después de salir de esa barbería donde trabajaste? Bueno, Cami, resulta pues que donde yo estuve
trabajando, yo estoy administrando la barbería, todo iba marchando bien. Eh, no sé, en cierto momento los dueños pensaron que la barbería no era muy rentable y comenzaron con la venta de la misma. Sí, La venta de la misma. Ellos lo que hicieron fue ofrecerme esa barbería a mí por un valor determinado. Yo en ese momento no contaba con el dinero total. Entonces, no sé, vi como muy lejos esa posibilidad de yo quedarme con la barbería. Entonces, yo tenía, pues, digamos, no tenía muchos recursos, pero tenía como algo ahorrado. Entonces yo dije, o sea, voy a irme a trabajar en otra parte, pero ¿dónde? Necesito encontrar un lugar. Entonces, obviamente, pues el apoyo mío siempre ha sido mi madre, yo hablo con ella, madre, oye, tengo esta situación, tan. Ella me ofreció la oportunidad de quedarme ahorita en este espacio, de arrendármelo, que ese espacio, sí, la verdad, es sí. un espacio muy agradable, de arrendármelo, me venga para acá, empiece usted con lo que tenga, y ahí se va yendo. Y cambio, yo me di la oportunidad con mucho miedo, con mucho temor de saber si me iba a ir bien. Yo tenía mis clientes en la otra barbería, mm, no sabía si me iban a seguir o no, en Sí. realidad. Entonces, era algo totalmente nuevo para mí. Y con mucho miedo arranqué, cerré los ojos, me vine, arranqué en ese punto. Los clientes que me siguieron, gracias a Dios, muchos comieron en mi trabajo y se vinieron para acá, otros de pronto se perdieron, eso siempre pasa. Pero arranqué con lo que tenía, Cami, arranqué con lo que tenía. Parce, es verico porque, o sea, a vos te considero un barbero que literalmente los clientes lo persiguen por la calidad de trabajo, porque tengo conocidos que viven muy lejos, pero en el Sí, Alto de Palma sí, y sí. en lugares, pues en el poblado y todas esas cosas. O sea, es un sitio central, sí, pero pues marica, hay muchas barberías por allá también, pero realmente de la calidad de corte y aparte la calidad de persona que sos vos, marica, o sea, uno lo inspira, ¿no? Vamos a buscar ese man para hablar con él y lo deja uno melo. Qué bueno escuchar eso, Cami, que las personas aún también lo valoren por lo que no es y aparte también valoren el trabajo de uno. Eso lo llena a uno mucho de satisfacción y es como la gasolina diaria, ¿me entendés? Esa satisfacción del cliente, que te digan eso, que se paren de la silla y se miran al espejo y te como que bonito, la verdad que buen servicio, me gustó mucho, o sea, eso es como lo que a uno lo motiva acá, ¿me entendés? Entonces, o sea, yo pienso que uno tiene que competir día a día con uno mismo. O sea, hay muchas Sí, barberías, como tú dices, eh, incluso gente que viene de lejos y podría ir a otra barbería más cercana, pero me elige a mí, me sigue eligiendo a mí por la calidad de corte, por la calidad de servicio, por lo que yo soy como persona. Entonces, finalmente eso es lo que se lleva al cliente acá. O sea, finalmente eso es lo que vos construís y de lo que finalmente te impulsa a vos a seguir. Dani, listo. Ahora vamos a sacarte tu cara de emprendedor. ¿Qué se sintió emprender? ¿Cómo fue esa motivación? O mejor dicho, ¿hubieron dificultades? ¿Cómo empezó eso? Bueno, Cami, como toda persona que emprende, al principio es muy difícil. Es muy difícil porque, Cami, la gente no te conoce, la gente no sabe quién sos, la gente eh, pasa y quizás duda, ¿será que me motilo, será que no? ¿Sí me entendés? Pero la constancia y la disciplina hace que con el tiempo esos obstáculos que al principio se presentan sean más llevaderos. Sí, Entonces, al principio dificultades todas, Cami. O sea, cuando yo arranqué acá, habían días en los que yo ni siquiera me hacía un corte, habían días en los que me hacía un corte diario, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de las dificultades, siempre persistí, eh, siempre quise también, Cami, como ir remodelando la barbería de a poco, ir como queriendo verla mejor. Vos viste que cuando yo arranqué, la barbería no era ni la mitad de lo que es eso sí. ahora, o sea, era un solo puesto. Ahorita ya tenemos dos barberos, entonces las dificultades al principio siempre estuvieron, Cami, o sea, tanto económicas, los problemas del día a día personales también estaban presentes, como en todo ser humano, Cami, ¿cierto? Pero siempre me destacó esa constancia, esa perseverancia, esas ganas de salir adelante, esas ganas
de superar ese pasado un poco oscuro que yo viví y de quizás no volver allá. Sí. ¿Entendés? Entonces, hubieron muchas dificultades personales, económicas, sentimentales. O sea, vos más o menos sabes Sí, lo, sí, lo sí. que yo, lo que yo he vivido. Entonces, nada, fueron oportunidades para crecer, Cami. Siempre fueron para crecer, para ser mejor persona. Y acabamos, mira. Dani, listo, yo veo que has remodelado mucho tu barbería, está una putería. Eh, pero realmente el logo y dice Torres Estudio, ¿cierto? Sí. ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, Cami, mi proyecto como barbero siempre fue crear una imagen que me representara a nivel nacional, a nivel internacional. Ese es uno de mis proyectos también, ser un barbero reconocido por la calidad de mi servicio y por la calidad humana. Entonces, yo antes de tener ese nombre de Torres Barber Studio tenía otro nombre, no sé si te acuerdas, que se llamaba La Familia, que Sí, sí, tenía a sí. Carlos el Padrino, el, Sí, el, sí, sí, el, sí, el sí. cuadro del Padrino, ¿te acordás? Sí. Eh, no sé, a raíz, o sea, el estilo de la barbería me gustaba, pero sentía que con el pasar del tiempo no se iba como acomodando mucho a lo que yo, a los objetivos que yo quería. Sí. Entonces yo quería como algo más sobrio, algo más personalizado, o sea, Torres Barber, ¿quién es Torres? Yo soy Sí, Torres, sí, sí. ¿sí me entendés? Entonces crear esa imagen de barbero, pero creando empresa también, o sea, generando empleo, dando la oportunidad a la gente de que pueda trabajar conmigo, Sí. y digamos que estoy en ese proceso, Cami, o sea, no he llegado a donde estoy todavía, pero estoy como en ese proceso de que quiero tener una barbería de 10, 15, 20 puestos, todos, Sí, todos, algo todos trabajando grande. a la par, que haya un buen ambiente laboral, ¿me entiendes? Entonces, soy como enfocado en eso en este momento, en crecer, no ha sido fácil, es un proceso lento, es un proceso que vos sabes que en Colombia crear empresas no es tan fácil, Sí. o sea, de crearla, pues muchas personas la crean, pero sostener una barbería, un negocio en el tiempo, es algo que requiere mucha más habilidad, ¿me entiendes? Entonces, bueno, estamos en ese proceso, Cami. Torres Barber Studio, se creó pues el logo hace más o menos ya un año, se renovó el logo por decirlo así. Sí. Entonces quería generar como ese nombre como tal y bueno, eso es. Dani, yo tengo una pregunta, me acaba de surgir una pregunta y es, ¿qué se siente ser papá joven? Mm. Bueno, Cami, ser papá joven, al principio se siente mucho temor, porque es Sí. una experiencia totalmente nueva. Mm, pero siempre es una experiencia muy, muy gratificante. O sea, siempre lo asumí con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucha entrega. Siempre estuve acompañando a mi hijo en sus primeros años, en todo lo que necesitara como tal, brindándole mucho amor. Pero es difícil tratar de ser padre joven, a mí, porque vos no estás preparado para eso, o sea, vos no te preparan para ser un papá joven, a vos no te dan un manual, no te dicen, mira, es que tienes que hacer eso, no, o sea, vos sabes que ya lo vas a tener y no te queda otra salida que enfrentarlo, ¿me entiendes? Pero siempre Cami con la frente en alto, siempre tratando de darle lo mejor al niño y bueno, Cami, pues mi hijo es, como te decía al principio, es mi motivación. Dani, aparte de este proyecto de la barbería, ¿qué otro proyecto has tenido en mente? Para más adelante, obvio. O si ya lo has empezado a maquinar. Bueno, sí, Cami, de la mano de la barbería, siempre me ha gustado mucho pues como el tema de las redes sociales, de crear contenido, Sí. de exponerme más pues como tal al público, ¿me entiendes? Entonces, estoy como con un proyecto ahorita de subir mucho contenido a las redes, de mostrar mi trabajo, de empezar pues como a que la gente me conozca más a través de eso, ¿cierto? Quizás crear canales de YouTube enseñando, entonces Sí. estoy como en ese proceso, no ha sido fácil porque digamos que le he tenido un poquito de temor a las cámaras,
Pero bueno, yo digo que con el tiempo y con ese tipo de experiencias Sí, uno claro. se va desenvolviendo mejor. Entonces, básicamente, ¿quieres montar una academia o qué? Me gustaría una academia online, Sí. una academia online, digamos, con tutoriales en YouTube, enseñando. Digamos Cami, que el conocimiento muchas veces uno lo tiene que compartir sin ningún tipo de interés, ¿me entendés? Y a raíz de eso pienso que uno puede ir creciendo también, y cuando uno comparte esos conocimientos sin ningún tipo de interés y simplemente porque personas que están en lo mismo de uno quizás se puedan capacitar porque no tengan la manera de poner un curso, ¿me entendés? Puede ser algo también muy gratificante que la misma vida se lo pueda recomendar a uno, ¿me Duro, porque entendés? entonces diría, o sea, cursos gratuitos. Sí, exacto. O sea, si vos entras a YouTube, Cami, vos vas a encontrar infinidad de tutoriales y infinidad de información sobre barbería. Sí. ¿Entiendes? Entonces, no se trata como de querer hacer lo mismo de las otras personas, sino como de enseñar lo que yo sé, lo que yo he aprendido a mi manera, o sea, a las personas que recién están empezando, ¿entendés? Sí. Enseñar mi técnica, yo cómo hago las cosas, yo cómo atiendo al cliente, yo cómo se puede ganar un cliente aparte de darle un buen servicio, ¿me entendés? No solamente es coge tu máquina y es un desvanecido así, así, ¿no? O sea, hay que también saber ganarse al cliente, ganarse el corazón del cliente, ¿me Total, entendés? total. Entonces, digamos que me quiero como enfocar por ese lado. Dani, ya para ir terminando, hay una pregunta que es del podcast. Se me olvidó decirte al inicio. Y es, ¿para vos qué se siente ser un antioqueño? Para mí, que se siente ser un antioqueño? Mucho orgullo, Carmen. La verdad, a mí cuando me preguntan que si soy de acá, que si soy paisa, yo lo digo con mucho orgullo, yo soy paisa, yo soy de acá, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque eh, los paisas son muy echados para adelante, como nos conocen en muchas partes, muy berracos, muy guerreros para trabajar, muy avispados. Entonces, cuando me hacen esa pregunta acá, yo me siento muy orgulloso de ser antioqueño, la verdad, de haber nacido en Medellín, doy gracias a Dios de la vida por haberme permitido nacer en Medellín, la verdad. Ser paisa es una chimba. Uf, Eso es todo, Dani. Bueno, Dani, sí. me hace pague por el espacio. Y, hombre, y gracias por esa atención que siempre me has dado. No, Cami, gracias a usted, mi hermano, por darme la oportunidad. Te lo agradezco mucho y sabes que acá estamos para lo que necesites. De una. Listo. Gracias.